Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde plomiza de viernes, que seguramente también invitaba a otras actividades. Quiero agradecer mucho la presencia de colegas, amigos, compañeros y compañeras de trabajo. Quiero agradecer mucho también el apoyo, el acompañamiento del Departamento de Ciencias de la Educación en la figura de su director, el colega, amigo, compañero Martín Legarralde, pero también del equipo del departamento. Estamos en ocasión de presentar un libro que es producto de un trabajo colectivo con varios colegas con los que venimos trabajando hace un tiempo y que están aquí. Este libro es un segundo tomo de una producción que tiene por título La educación de la sensibilidad en la Argentina moderna, estudios de estética escolar 2, que remite a otro que publicamos también como una producción colectiva hace un año, 2, más. Tan rápido pasa el tiempo, 2014. Les decía, este libro es una producción colectiva que se ha preparado siguiendo la búsqueda de un abordaje conceptual que historice la educación estética en tanto ciencia de la sensibilidad, así como la presencia de las emociones, afectos y sensibilidades en la consolidación, la puesta en crisis y la renovación por la que transitan las instituciones formadoras, los propósitos generales y la vida cotidiana de los sistemas educativos. La investigación histórico-educativa sobre estéticas y sensibilidades tiene un desarrollo reciente, pero de una gran riqueza, y está logrando constituirse en condición de posibilidad para indagaciones profundas de grandes y clásicos interrogantes sobre la construcción dominante, la producción de subjetividades y las posiciones de sujeto. Desde la reveladora formulación de Sigmund Freud acerca de que el lazo social es un lazo libidinal, hasta las teorizaciones más recientes, va haciéndose más evidente que la relación entre significación y sensibilidad es íntima. Y siguiendo la reflexión de Chantal Mouffe para las sociedades contemporáneas, en la etapa del capitalismo postfordista, el terreno cultural ocupa una posición estratégica, ya que la producción de afectos desempeña un rol cada vez más importante. Al ser vital para el proceso de valorización capitalista, ese terreno debería constituir un lugar crucial para las prácticas contrahegemónicas. Estudiar las emociones es fundamentalmente entender cómo las personas articulan, entienden y representan qué es lo que sienten. Sostiene Bárbara Rosenwein, a la vez el afecto no es algo que exista por sí solo, independientemente de los lenguajes, sino que solo se constituye a través de la catexia diferencial de una cadena de significación, como afirma Ernesto Laclau, y a esto le podemos llamar investidura. Si una entidad se convierte en el objeto de una investidura, ese investimiento pertenece necesariamente al orden de la sensibilidad. Por ello, los discursos que en este libro se analizan en su devenir histórico serían menos comprensibles sin el componente afectivo, y por ello toda construcción social es resultado de una construcción indisociable entre la dimensión de significación y la dimensión afectiva. Cabe aclarar en este sentido que estamos lejos de inscribirnos en una tendencia que está poniéndose en funcionamiento desde organismos como el Gobierno Nacional y otras jurisdicciones, en la que, como plantea Ana Abramowski, que está sentada allí en el fondo, un poco escondida, en un texto reciente que publicó en la revista Bordes de la Universidad de José C. Paz, buscan impulsar el desarrollo de habilidades socioemocionales, indicando llenar el cuadro de las emociones, la invocación al poder de las habilidades emocionales por considerar las habilidades para el progreso social, porque al controlar las emociones y adaptarse al cambio, también pueden estar más preparados para afrontar las tormentas de la vida, estoy citando, como la pérdida del empleo, la desintegración familiar o la victimización, o incluso la prescripción de respirar, sentir cómo el aire entra y cómo sale del cuerpo, como se dice en algún cuadernillo de capacitación. Como dice Ana, no hay acuerdo paritario, pero mientras tanto ustedes respiren.
Claramente no ese es el ejercicio que invitamos a hacer en este libro, sino, por el contrario, hacer evidente la tecnología del trabajo sobre las sensibilidades que la escuela puso en funcionamiento, no solo en algunas disciplinas o prácticas, sino en el conjunto de la formación, en los laboratorios, los pasillos, la arquitectura, en ella toda. En el transcurso de nuestro estudio de historia de la educación, la dimensión estética del proceso de escolarización se nos fue presentando como una variable central para comprender la educación y por ello lo hemos tomado como el objeto de estudio de investigaciones específicas y de largo aliento. Así nos hemos propuesto tematizar el problema de las sensibilidades y de la construcción colectiva de los deseos, el problema de lo común vinculado con una política de los afectos. El pasaje del positivismo al idealismo moral, la producción de un orden pedagógico que involucrara la regulación de la conducta vía el aprendizaje, la reverencialidad, la disposición de los cuerpos, la introducción de normas flexibles, son experiencias a las que resulta productivo acercarse integrando un análisis político, estético y educativo. Pensar la estética como constructo histórico-cultural posibilita poner el foco en cómo se constituye en uno de los campos de lucha por la imposición de formas de entender, concebir y actuar en el mundo y la jerarquización de unos repertorios sobre otros. Siguiendo a Rancière, asumimos que la política es un asunto estético, una reconfiguración de reparto de los lugares y de los tiempos, de la palabra y el silencio, de lo visible y de lo invisible. Uno y otro ámbito, el de la política y el de la estética, el de las disposiciones para expresar sensibilidades, el de las instancias para decir, hacer o pensar, se articulan de manera compleja. Esto es así porque la estética es un modo de configuración sensible, un reparto de lugares y cuerpos cuya ruptura o emergencia determina la cosa misma de la política. Por ende, ello no concierne a la validez moral o política del mensaje transmitido por el dispositivo escolar, sino al dispositivo mismo. Consiste antes que nada en disposiciones de los cuerpos, en recortes de espacios y de tiempos singulares que definen maneras de estar juntos o separados. Es decir, consiste en los modos de subjetivación política socioculturalmente legitimados. Jacques Rancière llama la división policial de lo sensible a la existencia de una relación armoniosa entre una ocupación y su equipamiento, entre el hecho de estar en un tiempo y un espacio específicos, de ejercer en ellos ocupaciones definidas y de estar dotado de las capacidades de sentir, de decir y de hacer adecuadas a esas capacidades. En ese marco nos interesa explorar el trabajo formativo fuera y dentro de lo escolar, en el marco de una configuración de los datos sensibles por la subjetivación política, en la reconfiguración del tejido de la experiencia común producidos por el discurso político-pedagógico en un periodo histórico amplio que en este libro es desde fines del siglo XIX hasta la década de 1940. La historia de las emociones desnaturalizó las interpretaciones sobre la vida afectiva y permitió analizar los diferentes sistemas sensibles a lo largo del tiempo. En función de su condición histórica y cultural, la manifestación y represión de sentimientos y emociones son tópicos que se transmiten, se aprenden y se enseñan. Pero llamativamente, el lugar principal jugado por los sistemas educativos en estos procesos no ha sido tomado en cuenta lo suficiente por los historiadores de las emociones. Esa focalización permitiría ampliar su estudio a sus procesos de constitución y no limitarlo a sus efectos reales y esperados. En cierta forma, este libro busca hacerse cargo de cumplir esa falta para el caso argentino a partir de la construcción y puesta en uso de la categoría estética escolar. Resultado de un conjunto de proyectos de investigación, entre los que se destaca el PICT, que tiene el título La educación sentimental de las masas, estética escolar y cultura política en la Argentina, 1930-1955, que reúne un conjunto de escritos llevados a cabo por investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario y de nuestra Universidad Nacional de La Plata. A su vez, puede considerarse una continuación y ampliación del libro Escolarizar lo sensible, estudios sobre estética escolar,
de 1870 a 1943. El libro comienza con un artículo cuyo título es Aportes para un nuevo manifiesto, historiografía educativa sobre estéticas y sensibilidades en América Latina, de tono más conceptual e historiográfico, a cargo de Pablo Pinó, mundialmente conocido, pero aquí presente en primera fila, que a modo de introducción realiza un balance que se reconoce provisorio de los estudios sobre la historia de las sensibilidades y estética escolar desarrollados en América Latina en las últimas décadas. No espera producir una clasificación de definiciones y ver cuál es la que debe aplicarse o determinar cuáles son los conceptos correctos, sentimientos, emociones, sensibilidades, estéticas u otros, sino ver en qué matrices conceptuales se inscribe sus usos y potencialidades para trabajos en actual o futuro desarrollo, y actuar como un marco de lectura para el resto de la obra. A esa introducción le sigue un conjunto de escritos ordenados en 4 partes. El primer grupo se articula alrededor del título Escuelas, Saberes y Sensibilidades, que busca dar cuenta de cómo la escuela ofrece una impronta estetizante, ya sea en voces hegemónicas como marginales, en prácticas, saberes y cuerpos de ley. María Silvia Serra, que también nos acompaña hoy aquí en primera fila, propone abordar la superficie tanto discursiva como material del espacio escolar a través de voces disonantes que alteran el adentro y el afuera de edificios y experiencias. Para ello presenta 2 experiencias rosarinas, la de la Escuela del Aire Libre Francisco Podestá, de 1916, y la de la Escuela Serena, liderada por Olga y Leticia Cosettini, entre 1935 y 1950. Y se detienen las consideraciones que hacen acerca de la emblemática figura de los muros, del adentro y del afuera, y del papel del medio ambiente. El trabajo de Bettina Aguiar, que no está hoy aquí porque la enviamos de corresponsal a Londres, se titula Representaciones de la muerte en los textos escolares de principios del siglo XX. Analiza una serie de representaciones y discursos sobre la muerte que se repiten con llamativa insistencia en los libros de lectura de ese período, visibilizando qué se decía y qué se mostraba sobre la muerte y los muertos en los libros que circularon en las escuelas argentinas durante las primeras 3 décadas del siglo XX. A su vez, desde la perspectiva de una historia de la educación sentimental, busca indagar cómo los discursos pedagógicos se involucran con el problema de la muerte y qué comportamientos, actitudes y sentimientos se enseñaron en el pasado en torno a ese tópico. El capítulo Ley de Educación Común e Instrucción Primaria, Media y Especial, una propuesta modernizadora en el marco del conservadurismo republicano. Allí Gabriela Landesman analiza el proyecto de ley de educación presentado por el Poder Ejecutivo en el año 1939 y se pregunta por las posiciones político-pedagógicas sustanciadas en torno a una propuesta legislativa que no logró convertirse en ley. En ese sentido, el trabajo se propone revelar el impacto histórico del proyecto, el cual, a pesar de no haberse consagrado como ley, reactivó los debates suscitados durante los años de conformación del sistema educativo argentino. A partir de los libros La enseñanza nacional y El régimen federal de enseñanza, presenta las posiciones políticos-pedagógicas de la Iglesia Católica y Julio Barcos, respectivamente, y las identifica como posiciones configuradas en el campo de la educación en general y reanimadas por ese proyecto de ley en particular, desde la caracterización del contexto de producción en el cual fue presentado y valiéndose de posiciones críticas. Un segundo agrupamiento ha sido organizado bajo el título Disposiciones estéticas en la docencia y se concentra en analizar los discursos que modelaron el trabajo docente, tanto en relación con los aspectos más generales, ligados a las concepciones y funciones de su trabajo a partir de la conformación de comunidades emocionales, como a la atención puesta en aspectos específicos como el uso y la entonación de la voz, la feminidad, prescripciones sobre la ternura y la autorregulación del carácter. En el primer capítulo de este agrupamiento yo analizo el clima de renovación pedagógica en las primeras décadas del siglo XX, donde educadores participaron de planteamientos renovadores para el sistema educativo y la producción de nuevos elementos de formación política en el marco del comienzo de la masificación del sistema. El capítulo que lleva por título la formación, en ese capítulo el título es La formación del carácter, metáforas, experimentación pedagógica y trabajo docente en las primeras décadas del siglo XX, que parte de trabajar sobre la estética como un sistema de operaciones que convierte
el mundo sensorial de los sujetos en determinadas sensibilidades mediante juicios de valor. Para ello, trabajamos sobre revistas educacionales como Anales de la Educación Común, La Obra, Cultura, El Monitor de la Educación Común. Y también la producción bibliográfica de educadores sobresalientes destinadas a la formación docente. Por otro lado, el trabajo de Ignacio Frechtel, que también está allí en el fondo, que lleva el título de El maestro como sujeto de renovación escolar en la reforma de los programas de 1936, crear consensos, formar una comunidad emocional, analiza el proceso de reforma de programas durante la década de 1930, que se inició en la capital federal. Ese proceso estuvo impulsado por el colectivo docente nucleado en torno a la revista La Obra, una de las vertientes del escolanovismo en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX. En ese capítulo, a través del concepto de comunidad emocional, se analizan las formas en las que este grupo escolanovista utilizó categorías de orden emocional como forma de sensibilización sobre el ámbito docente, tanto para generar consensos en el impulso de iniciativas tales como la reforma de los programas, como para difundir los valores pedagógicos de las pedagogías renovadoras. De esta manera, el capítulo presenta a la revista La Obra como una herramienta de difusión de las ideas y de los valores de la Argentina nueva, de la escuela nueva en Argentina y de la creación de consensos al interior del cuerpo de los docentes primarios del país. En Penetrar en las almas, notas sobre la voz magisterial, Ana Abramowski, que nos acompaña y ya la mencionamos, se detiene en un asunto poco estudiado, la voz magisterial, considerándola un elemento constitutivo de la afectividad docente. En los materiales analizados, que son manuales de formación docente, revistas educativas e informes, se entiende que la voz tiene cualidades que permiten afectar a los oyentes, razón por la cual es menester prestarle atención ajustando su modulación, su volumen, su timbre y su tono. El capítulo focaliza en los maestros y las maestras de escuela primaria en Argentina durante el periodo comprendido entre 1890 y la década de 1940, buscando marcar de manera sintética 3 puntos de inflexión: la primera época de implantación del normalismo, la hegemonía del positivismo y los efectos de las corrientes de renovación pedagógica. En Maestras, Alumnas y Madres, la feminidad escolarizada según Brumana, Paula Caldo centra su eje de estudio en la producción escrita de Herminia Brumana, con el fin de interrogar qué variables fueron destacadas por la educacionista para referenciar a las mujeres vinculadas con el magisterio, fueran estas maestras, madres o alumnas. En esa búsqueda bibliográfica cruza aspectos biográficos con un análisis de la literatura producida por una maestra o por la maestra en cuestión, precisamente 2 escritos, Palabritas y Tizas de colores. Esas variables recuperan aspectos estimados femeninos, como la maternidad y las relaciones con modos de ser y de aparecer de las mujeres, vinculándolas a las pasiones, la estética, la belleza y el consumo. Así, los textos de Brumana resultan un mirador para interpretar formas de entender el magisterio creadas por las propias maestras y atravesadas por la sociedad de consumo. Una tercera y última sección se denomina Intelectuales y formación de sensibilidades, donde un conjunto de investigadores acerca las temáticas de estética y sensibilidad a los actuales desarrollos de la llamada nueva historia intelectual. Belén Mercado profundiza el abordaje de una categoría central para el desarrollo de su tesis, que es la del intelectual. Sobre ella, la autora construye un relato donde analiza a estos sujetos políticos en el entramado que se construyen en la relación entre arte, educación y política. Se concentra para construir una semblanza particular sobre el intelectual en la referida relación, sobre 2 ejes fundamentales. Por un lado, ¿qué se hace de un referente? ¿Qué hace de un referente un intelectual? Por otro lado, los diferentes espacios donde este particular sujeto político ejerce su rol. Entre ambos enfoques esboza un boceto que nos permite visualizar un sujeto particular que se encontraba presente entre las páginas del Monitor, pero al que no se le había prestado desde el campo de la historia de la educación una suficiente atención. En este artículo, la autora nos ofrece algunas herramientas para acercarse a la lectura y análisis de la figura de Leopoldo Lugones, que fue poco abordada por la historiografía educativa.
Por otro lado, Nicolás Arata indaga la dimensión estética del proyecto de Lugones, identificando tres aspectos: la enseñanza del español, las formas que debía adoptar el edificio escolar y la construcción de un lugar de memoria en torno a la figura de Sarmiento, a través de las cuales el autor propuso configurar una mediación pedagógica que posicionara a la escuela ante los desafíos que se cernían sobre la sociedad argentina a principios del siglo XX. El trabajo de Marcelo Mariño, que también nos acompaña aquí, analiza la preocupación de Carlos Octavio Bunge por la formación del carácter nacional en el contexto de las transformaciones que desató el proceso modernizador. La educación tuvo para ese autor una centralidad política irrenunciable, ya que debía promover una sensibilidad colectiva que fuera capaz de configurar una singularidad social, cuya resultante sería la formación de un carácter específicamente argentino. Queriendo encontrar pistas para lograr ese objetivo, Bunge elaboró un relato histórico-educativo europeo, en el que creyó identificar algunos indicios que servirían para pensar cómo encaminar el cumplimiento del objetivo nacionalizador para Argentina. En la inculcación de sentimientos y en la sugestión de ideales, sus preocupaciones políticas y científicas desembocaron en el diseño de una agenda pedagógica constituida por enunciados racialistas y elitistas que, sin desafiliarse de una matriz eurocéntrica, se dejó atravesar por la incertidumbre. El escrito de Rafael Gagliano, que también nos acompaña hoy aquí, se titula Sensibilidades americanistas en las intersecciones de arquitectura, régimen visual y cultura pública, huellas e indicios en los herederos de la reflexión estética de Ricardo Rojas. Analiza el proceso histórico de las principales discusiones conceptuales en la corriente estética nacional, entre los años 1920 y 1950. El trabajo tiene por hilo conductor la exploración de la obra material y simbólica de Ángel Guido y su impacto en los cambios de las sensibilidades artísticas en la cultura argentina, los modos de habitar los espacios comunes y los afectos públicos suscitados por las formas que la arquitectura generaba como pertenencia a la memoria colectiva. El texto destaca la importancia de la obra estética de Ricardo Rojas como principal influencia de la corriente estética analizada y su reapropiación y singularizada en el nacionalismo cultural de su época. La cuarta sección, perdón, dije que antes, era la última, me equivoqué. Estéticas escolares en fiestas y espectáculos, profundiza en la potencia del dispositivo escolar como máquina estetizante más allá de la escuela, haciéndose presente en otras manifestaciones culturales con alta capacidad de producir identidades colectivas. En esta sección, Natalia Fatore, en Celebrar el Centenario, Batallas Estéticas y Sentimiento Nacional, indaga las operaciones estéticas desplegadas por el Estado con la finalidad de producir sensibilidades colectivas durante la fiesta patria. A partir del concepto de batallas estéticas, analiza los modos en que el Estado impone un repertorio de imágenes, objetos, modos de mostrarse y comportarse al mismo tiempo que delimita unos adversarios, con prácticas, sensibilidades y estéticas opuestas. El artículo analiza cómo esas disputas se ponen en juego en la disposición estética de los festejos a lo largo de la ciudad, donde importa tanto el montaje de los símbolos que construían el imaginario nacional, como el establecimiento de un canon de belleza y buen gusto como valor en la formación de las subjetividades nacionales. La visibilidad de los escolares ocupa un espacio privilegiado en la puesta en escena de la fiesta y de la batalla. Finalmente, Eduardo Galac, que también nos acompaña aquí en primera fila, desarrolla una reflexión acerca de cómo se proyectó una imagen de lo corporal durante el gobierno peronista entre 1946 y 1955, analizando para ello un tipo particular de fuente, como son los noticieros cinematográficos, y observando especialmente aquellos fotogramas que muestran la educación de los cuerpos. En la propuesta de Eduardo, el cine informativo documental permitió la masificación del movimiento en dos sentidos respecto de las imágenes, en tanto reproductibilidad técnica, que supuso la invención de la cinematografía, y en cuanto a los cuerpos, a partir de la reproducción política que define qué cuerpos son correctos. A través de las secuencias de sucesos argentinos, la principal empresa de prensa cinematográfica durante la presidencia de Perón, es posible observar cómo se transmitieron no solamente modos de hacer, sino modos de ser legitimados por la construcción de un nuevo sujeto para una nueva Argentina.
Es posible ver en este recorrido transversal por los textos las disputas teóricas en torno a la conceptualización de los afectos, las pasiones, las emociones, los sentidos, los sentimientos o las sensibilidades, que no son excluyentemente una cuestión academicista, sino que también implica posicionamientos respecto de las relaciones entre los sujetos, el mundo y los cuerpos. La tradición del pensamiento racionalista y la praxis política de la democracia liberal y consensual, en la que nos hemos formado predominantemente, ha desarrollado una serie de preconceptos que han dado como resultado la marginación de los afectos y la dimensión sensible de la tematización de la ciencia social. Por ejemplo, la presencia de los afectos en la política ha sido frecuentemente analizado como un signo de debilidad y de atraso, más que como parte de una consolidada institucionalización política. Contrariamente, quisiéramos subrayar que se trata de un problema estético-político, una dimensión sensible que se pone en juego en relación a constituir sensibilidades populares, formas del sentido común, que obnubilan ocultando, nunca totalmente, lo subjetivo tras el manto de lo colectivo. El conocimiento estético para Baumgarten se ubicaría entre la generalidad de la razón y la particularidad de los sentidos. En el terreno de las pasiones, el espacio de la política emerge exactamente cuando lo público deja de operar con sus requisitos habituales. La democracia debe entenderse entonces como la constitución de un sujeto político en una manifestación o en una demostración de una injusticia o de un equívoco. La política, dice Rancière, empieza con la existencia de sujetos que no son nada, que son un exceso respecto al recuento de partes de la población. Pero no hay política hasta que no hay una capacidad de universalización de lo que está en cuestión en una u otra situación. Por ser la estética una forma de apropiarse del mundo y actuar sobre él, inevitablemente se desliza hacia la ética y por añadidura a la política. Lo que parece bello resulta además correcto y luego un ideal de lucha. La estética se vuelve entonces un campo de debate político y de producción de proyectos de alto impacto social. Es impensable que esta lógica no haya estado encarnada en las instituciones educativas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, quiero ahora dar paso, por un lado, a nuestro invitado hoy a comentar, intercambiar reflexiones. Le pedimos que pensara más bien desde su línea de producción, desde sus investigaciones, más que hablar estrictamente del libro, cosa que ya hice yo. Quiero también, antes de darle la palabra a Andrés, agradecer mucho la presencia de Kazumi Munakata, un colega brasileño que trabaja temas de estética escolar, que estaba circunstancialmente en Buenos Aires, así que le pedimos que nos acompañara. Así que sin más, paso la palabra a Andrés. Bueno, hola, muchísimas gracias. Primero que nada quisiera agradecer a Miriam por la invitación en su persona, a todo el resto del grupo que desarrolló este libro, y la verdad, obviamente, eso, digamos, no voy a contarles de nuevo algo que Miriam reseñó tan bien, sino les quería decir que, bueno, me resultaba muy inspirador poder intercambiar estas reflexiones sobre cuestiones en común, en especial porque de alguna manera yo he llegado a estas playas temáticas y conceptuales, me parece, por vías diferentes a las que creo que han transitado la mayoría de los autores de este libro, ligados más a la historia de la educación. Yo, en cambio, he comenzado por aquel punto de partida que pareciera cristalizado analíticamente, pero que también es terriblemente difuso, como es la historia política, ¿no? Investigando grupos antifascistas y socialistas, también en el periodo de entreguerras, donde se ancla la mayoría de los trabajos aquí presentados. Sin embargo, incluso antes de leer a Bruno Latour y su Nunca fuimos modernos, las propias fuentes históricas me fueron empujando, para decirlo de alguna manera, a comprender que esas construcciones político-ideológicas que en principio hubieran debido enmarcar prioritariamente las acciones de los actores históricos, eran inscindibles de una cierta sensibilidad, que o bien las acompañaba, o bien las interpelaba, o bien parecía hasta desmentirlas, ¿no? Y que las diferentes esferas con que la historiografía había encasillado sumariamente dichas prácticas no servían para mucho más que para acomodar libros en los estantes, pero no para recuperar la experiencia efectiva de esos actores históricos. Habría grises, ¿no?, que pueden definirse de muchas maneras. In between se ha usado acá en uno de los capítulos de Ana Abramovsky,
Esos grises que necesitaban ser recuperados por sobre las caracterizaciones de blanco y negro, ¿no? Así me fui encontrando en mi propio trabajo que inicialmente se instalaba en la coordenada estridente de, imagínense, el antifascismo, los que luchan contra la tiranía y la democracia, por la democracia, contra la opresión totalitaria, contra el fraude, ¿no? Ciertos actos puntuales, más pedestres, que se combinaban amparados por dicho ideal. Entonces uno encontraba, por ejemplo, la rifa de un canario flauta en azul para propender a la defensa nacional, ¿no? Una excursión juvenil, con picnic incluido, a Sierra de la Ventana, con el objeto de desmentir rumores de espionaje nazi. El concurso de elección de una Miss por parte del Partido Comunista de Rosario. Una definición sobre los nacionalistas de derecha de Varadero como nenes de mamá ricuritas empolvadas. Entonces, para llegar, incluso una encuesta en que una estudiante porteña, frente a la encuesta del diario Crítica de qué castigo debería darse a Hitler en 1945, cuando las secuelas de la solución final ya eran conocidas, lo que se le ocurre a esta estudiante porteña para castigo de Hitler es, sí, juro que lo cito literalmente, la terrible pena de tirarlo a la hinchada de Boca cuando le cobran un penal en contra. No había castigo peor que, entonces digo, a mí no me gusta, yo no lo vería porque no me gustan esas cosas salvajes, dice, ¿no? Digamos, lo tiraría y seguiría, no vería ese final, pero digo, por ahí la coyuntura para hacer esa aclaración es un poco, digamos, más fuerte, le hubiera ido peor a Hitler un día como hoy. Pero me parece que, es decir, que establecer que alguien era o se sentía antifascista en Argentina era solo el comienzo de las interpretaciones de sus acciones, porque en diversos planos era probable que las metáforas políticas variaran según el género, la edad, la situación geográfica, la etnia, etcétera, etcétera. En fin, que uno no podría prever el nivel de la supuesta seriedad o banalidad de las prácticas a partir de los discursos. Y también pienso que eso funciona en viceversa. Si no, pregúntele al oficial del ejército polaco, Józef Czapski, que luego de escapar de la matanza de Katyń, decide pronunciar en el campo de detención soviético en el que se encuentra. El tipo se salva de la matanza de oficiales polacos de Katyń y termina en un campo de internamiento soviético y decide pronunciar su conferencia sobre la obra de Proust, ¿no? Frente a lo paradójico que eso podría sonar, Czapski señala: qué ridículas, él en el campo de internamiento dice, qué ridículas parecen las observaciones de las amistades de Proust o de sus lectores superficiales sobre el esnovismo de Proust. ¿Qué quiere decir, dice Czapski, esta palabra en el caso de un escritor de esta medida, que observa los ambientes mundanos con tal lucidez y distancia? Lo mismo podría decirse de los pequeños actos escolares exhumados en este libro. ¿Quién de nosotros no hubiera querido tener un Proust que le susurrara un comentario al leer una fuente, por ejemplo, de un campamento scout, una clase al aire libre, una discusión entre maestras, la preparación de un discurso intelectual? El impacto de otras variables dentro de un mismo espacio político ha sido muy bien explicado por Ezequiel Adamowski. Al imaginarse dos posibles actores socialistas, uno intelectual, austero y lector, empecinado en las campañas contra el alcohol, la dignidad del obrero, y otro obrero, llamémoslo así, libertino, antiintelectual, que se junta a emborracharse con sus compañeros de trabajo, que habla en contra de los patrones, totalmente borracho en el bar. Lo que es importante tener en cuenta, dice Adamowski, es quizá estos dos tipos de socialistas, llamémosle el austero y el hedonista, dice él, podrían haber hecho política juntos, pero aún así difícilmente habrían sido amigos. Entonces, en ese sentido nos quedamos con la idea de la dificultad de atribuir sentimientos, moralidades e ideas de manera sistemática a partir de conocer un posicionamiento político o ideológico. De lo contrario nos podría pasar lo que le sucede, para volver a Prusa en busca del tiempo perdido, al duque de Guermantes, cuando descubriría que Swann, ¿no?, su protegido, está a favor de la causa dreyfusista, ¿no? ¿Cómo puede estar a favor de Dreyfus? ¿No? Recuerden la famosa causa francesa que dividió aguas a fines del siglo XIX. Cito lo que dice el duque de Guermantes. No discutiré de política con usted, Froberville, dijo el señor de Guermantes, pero en lo que respecta a Swann, puedo decir francamente que su conducta con nosotros ha sido incalificable. Antaño, bajo nuestro patrocinio y el del duque de Chartres en el mundo, me dicen que ahora es abiertamente partidario de Dreyfus. Nunca hubiera creído eso de él. Él, un gastrónomo refinado, un espíritu positivo, un coleccionista, un enamorado de los libros antiguos, socio del Jockey, un hombre rodeado de la consideración general, conocedor de buenas direcciones que nos mandaba el mejor oporto que pueda beberse, un diletante, un padre de familia. Me he equivocado mucho.
No hablo de mí, estamos de acuerdo en que soy un viejo tonto cuya opinión no cuenta, una especie de andrajoso. Pero aunque no fuese más que por Oriana, no debía haber hecho eso y debió desautorizar abiertamente a los judíos y los sectarios del condenado. Después, como ustedes saben, el duque de Guermantes conoce a dos nobles italianas que son tan amables y tan cariñosas que lo terminan convenciendo de estar del lado de Dreyfus, ¿no? Digamos, entonces se continúa así la novela, ¿no? De cualquier manera, y Proust dice, no hay nada que dos bellas mujeres no puedan lograr con su inteligencia y sus afectos, ¿no? De cualquier manera, la idea posible que esas combinaciones aparentemente bizarras que les he comentado entre la alta ideología supuesta y la baja cotidianidad eran obra original de este grupo político de la izquierda o el antifascismo, nos quedaría rápidamente desmentida al desarrollar otros trabajos. Por ejemplo, los que pude constatar que el ministro del gobernador Fresco, el mismísimo ministro del gobernador Fresco, Roberto Noble, después fundador de Clarín, en Chascomús, para conmemorar lo que en las páginas del diario local se conocía como el sangriento y fratricida hecho del levantamiento de los libres del sur que todavía enlutaba a las familias locales, el levantamiento contra Rosas en el centenario, decidiría dedicarle una buena parte del día a un paseo en lancha por la laguna, con señoritas y muchachos respetables de la localidad, con quienes finalmente brindarían un lunch en el club social, ¿no? Y tomarían un vermú, ¿no? Entonces, digamos, cómo esas dos cosas nos plantean esas tensiones que se nos hacen inevitables pensar. O al ver que la principal motorizadora del Museo Pampeano, digamos, el pináculo del tradicionalismo gauchesco, también en Chascomús, la maestra normal Mercedes Aldalur, ¿no? Ese que dice lo importante de las tradiciones, cuando es llamada a funcionar como jurado de concurso de disfraces de carnaval, la gauchesca Mercedes Aldalur le otorga el premio a dos niñitos disfrazados en medio del fresquismo nacionalista, disfrazados de Popeye y Olivia. Como dice Howard, las personas no eligen sus identidades de la misma forma en que eligen los zapatos, sabiendo que pueden ponerse un solo par a la vez. Las formas concretas en que se construyen estas interferencias y combinaciones resultan centrales, creo, para el historiador, para comprender la complejidad de la realidad pasado-presente. Me parecería muy difícil decirlo mejor que lo que dice Miriam en este libro, y por eso la cito en esta parte. Conceptualizar el orden estético sensible como una forma de vida colectiva nos posiciona en esa interconexión entre política y sensibilidad, en las metáforas que logran articular la potencia entre la política y la vida diaria. Está claro entonces que el problema inicial sería suponer que ciertas discursividades verticales dominan las formas en que los actores sienten y que las palabras de los manuales y discursos se aplican sin mediación sobre esas experiencias. Ahí nos muestra muy bien Paula Caldo en el artículo mencionado cómo esta docente, cercana al socialismo, esposa de Solari, sabía muy bien el limitado alcance de dicha voluntad de modelación. Dice Herminia: mantengo viva mi fe hacia la escuela a pesar de la incomprensión o la incapacidad de ciertas altas autoridades. Felizmente, ni la acción escolar ni la obra de los maestros dignos y útiles dependen en forma decisiva de tales autoridades. Estas múltiples mediaciones también están presentes en la lógica de proyectos educativos que analizan tanto Landesman como Frechtel, poniendo en discusión incluso qué significa que un proyecto sea efectivo o no, más allá de su efectiva concretización, digamos, ¿no? en ley. Sin embargo, como bien ha señalado Pablo Pinó en la introducción de este libro, hemos visto una especie de bandeo en dos actos de la historiografía, ¿no? Digamos, ya que inicialmente se privilegió la literalidad instrumental de los manifiestos y discursos de las autoridades escolares como definición de las prácticas, ¿no? Digamos, lo que se dice es evidentemente lo que está pasando en la escuela, ¿no? en una previa historiografía. Y luego se puso el acento en esas prácticas específicas ligadas a las sensibilidades y a las emociones, pero al principio algo desligada de las discursividades que las sostenían, un poco como mencionaba antes Miriam, y legitimaban, creyendo así en otra literalidad, en la cual las prácticas podían ser reflejadas transparentemente a través de las vivencias narradas de los actores, y no como en verdad ocurre, como se muestra muy bien en pasajes de este libro, mediadas por un discurso que las sustenta. Pienso en lo que nos abre para pensar el texto de Bettina Aguiar, que si intentara morir a lo Cabral, no significaba que un chico quisiera caer de un caballo salvando al general San Martín. Sí, pero sí habilitaba diversos actos que el niño supusiera identificables con dicha acción heroica. Me parecía entonces interesante conectar este texto con un trabajo que yo hice también sobre la muerte en el escautismo, en el que los propios niños despedían a sus compañeros de patrulla. Y ahí podemos ver las mediaciones entre el discurso heroico de los manuales, con el de la cotidianeidad, con el de la cultura de masas, todos integrados en una capa de un postre de tipo Mil hojas, ¿no? Uno de los discursos infantiles pasibles de ser recogidos es el que le ocurriría frente al deceso del scout Juan Mario de Genaro de la compañía Francisco P. Moreno. El encargado del discurso fúnebre en representación de la misma sería su colega, el niño Roberto Rodríguez.
quien parecía conocer, aunque niño, el ímpetu del discurso melodramático que probablemente había aprendido de la discursividad adulta. Camarada, me cuesta creer en tu desgracia. ¿Será posible? Oh, sí. La parca cruel, ingrata y traidora amargó tu hogar, dejando también un vacío en nuestra compañía. Precisamente era una parca cruel también la que era cuestionada por el personaje del tango Copacabana, de 1927, de Julio De Caro y Rubio Penades. La parca cruel te llevó al florecer nuestro amor, darnos la paz no quiso Dios, hágase la voluntad del Señor. Así, conectar los discursos sobre una imagen de la muerte histórica de Cabral con su impacto posible en discursos fúnebres sobre muertes concretas, sin duda resulta un desafío para nuestros análisis. ¿Cómo hacer converger experiencias tan disímiles como la de Berruti en un sillón escribiendo sobre la muerte de Cabral, Berruti también miembro del directorio Scout, con la del pibe Scout parado despidiendo oralmente a su amigo en el velatorio? Podemos unificarlo en una misma palabra de actitudes frente a la muerte, pero no por ello el tema quedará del todo resuelto. Recordemos lo que decía Nietzsche en ese sentido. Decimos que un hombre es honesto. ¿Por qué ha obrado hoy tan honestamente?, nos preguntamos. Nuestra respuesta suele ser como sigue: a causa de su honestidad, la honestidad. Esto significa a su vez, la hoja es la causa de las hojas, dice Nietzsche. Ciertamente no sabemos nada en absoluto de una cualidad esencial que se llame la honestidad, pero sí de numerosas acciones individualizadas, por lo tanto desiguales, que nosotros igualamos omitiendo lo desigual. Y entonces las denominamos acciones honestas. Al final formulamos a partir de ellas una qualitas oculta con el nombre de honestidad. Entonces, entendemos que términos en principio relacionados con la sensibilidad, como qué es ser honesto, en realidad son construidos con materiales de diversa procedencia, de las experiencias personales de los autores, de los relatos sobre los próceres, de las definiciones filosóficas, etcétera, etcétera. Es decir, como decía el mismo Nietzsche, todas soldados de un ejército de metáforas móviles, que combaten en distintos campos, el de la política, el de la sociabilidad, el de los sentimientos, el de la estética, con probablemente diferente eficacia según los receptores de ese discurso, pero sin duda con una misma intensidad a partir de lo que le dicta el usuario de esas palabras, que confía en que ese término es el que mejor se adecúa al tono de la intención que quiere dar. Pienso en ese sentido en mi actual objeto de investigación, del escautismo argentino, también para el periodo de entreguerras, como les mencionaba. Indudablemente pocos ejemplos pueden encajar mejor que el escautismo con la idea de educación sentimental, que circula en varias de estas páginas. Una canción de la compañía Meana, Benito Meana, de Capital Federal, expresaba: mi compañía, cuánto te quiero, tuyo es entero mi corazón, y cuando lejos de ti me encuentre ya, mi compañía te he de llorar. ¿Qué hacía que unos niños de una compañía de origen policial, con el nombre de un héroe de la guerra de la Triple Alianza y de la conquista del desierto, dirigidos por un comisario como Néstor Pío Meana, se pusieran en 1945 a cantar sin problemas que lejos de la compañía se podrían a llorar? ¿Dónde queda esa supuesta virilidad constantemente atribuida al discurso del escautismo por parte de los expertos en masculinidades? Uno podría decir que frente a una institución definida principalmente como un dispositivo de educación moral, el fundador, el Perito Moreno de la asociación, no se cansaba de citar el libro de Esteban Echeverría, escrito en la banda oriental, dedicado a ese fin. Sin embargo, en su formato de cancionero, permitía que las categorías de lo moral y de lo sentimental se entremezclaran en un espacio ciertamente difuso. Creo que ahí tenemos que tener en cuenta la lectura de los propios dirigentes del movimiento. Por ejemplo, Ave Baden-Powell, la esposa de Robert Baden-Powell, el original, digamos, el fundador original a nivel internacional del movimiento. En un escrito ella ya había manifestado que sería inútil enseñarle a ser ciudadanas a las jóvenes diciéndoles que la ciudadanía es la dirección de la energía individual en beneficio de la comunidad bajo la guía de la autoridad constituida. En cambio, dice Olave, y cito también, el día que la pequeña guía se suma a su compañía y se pone su uniforme por primera vez, no necesita explicación. Se vuelve una realidad deliciosa y conmovedora para ella. Más allá del tono romántico, digamos, de estas palabras, podemos ver que esta sensación está confirmada en el relato de una guidista neozelandesa, posteriormente autora de una tesis doctoral sobre la temática. Cuenta Helen Dollery. Cuando me sumé a las brownies, nivel inicial de las guías, en los tardíos 70, la última cosa que tenía en mente era desarrollar mi naciente ciudadanía. Como otras chicas me enrolé porque mis amigas eran miembros, mi hermanita mayor había sido brownie guía y mi madre en forma breve líder. Y porque pensaba que podía ser divertido. Me gustaba la idea de vestir uniforme, pero mi destino fue ser una elfina, ¿no? De elfo femenino. Una elfina, e inmediatamente mi educación en ser un útil miembro de la sociedad comenzó.
¿no? Digamos, se da cuenta ahí que toda esa diversión tenía su peso, que es ahora tengo que ser buena y ser un útil miembro. Es interesante porque pareciera ser lo contrario de la forma en que aparecen los discursos, ¿no? Que la gente va porque quiere, ¿no? Esa inversión pasa similarmente en las memorias del dirigente sindical José Peter, ¿no? Del dirigente obrero del comunismo. El conocimiento del comunismo se da a través de una persona básicamente macanuda, ¿no? Todo debía ir bien porque Peter finalmente se afilia al comunismo y recuerda en sus memorias los mates tomados con el que sería el secretario general del partido. El mate comenzó a circular y la conversación se hizo amena, cordial. Estábamos en presencia de un auténtico dirigente obrero, de un comunista. Creó un ambiente muy agradable, nos sentíamos como viejos amigos. Esa conformidad de la sociabilidad se transformará, a través de la mediación de las memorias, en epifanía política. Pensemos en el texto de este libro de María Silva Serra, en el que la legitimación de la práctica del aire libre se funda para sus propulsores teóricos en imágenes y metáforas de la agradable sociabilidad también, ¿no? Pero que luego vuelven a fundirse en la remisión a los grandes pedagogos, ¿no? Dice, estar al aire libre bajo el paraísal, ¿no? Esa frase, esa palabra medio inventada, ¿no? Como un paraíso de flora y fauna, bajo el paraísal de un rincón del hipódromo. Permitiría recibir mejor, casi como un efluvio, ¿no? Místico, cito, la bondad de Cristo, las geniales direcciones de Pestalozzi, los delirios de Rousseau, el libertinaje de Tolstoy, ¿no? Estamos ahí en el medio del hipódromo y de repente viene el libertinaje de Tolstoy, ¿no? Me pareció espectacular la cita esa. De la misma manera, la experiencia personal concreta se suponía lo suficientemente movilizadora como para que los redactores argentinos que configuraron en 1915 un manual para acceder al segundo grado Scout, los Scouts iban por grado y tenían que hacer ciertas cosas, desde ahorrar hasta saber hacer un nudo, hasta, ¿no? También difícilmente equiparable si alguno ve, sí, tengo claro qué significa el escautismo a través de todas esas cosas diferentes. No dudaban en incluir una referencia precisa que al menos a sus ojos, no digo al de los niños, sino al de los redactores, volvía perceptible a lo que ellos suponían que los pequeños lectores podía ser lo iluminador de la práctica cotidiana. A veces en temas tan aparentemente menores como la necesidad de contar la anécdota del cito scout que rindió examen de cocina en Barracas y preparó un bife excelente con papas fritas en la tapa de una lata de querosene que encontró tirada. Entonces, resulta interesante rescatar ese costado de la práctica para entender cómo miles de niños desde el principio del siglo hasta hoy han venido concurriendo, en su mayor proporción, no digo que todos, gustosos sin obligación, a realizar una práctica que llegaba a tales extremos de puntillosidad como para legislar taxativamente, me río un poco lo que decía Miriam, que un scout debe respirar por la nariz y no por la boca. Y ahí se nos abre un problema también en relación a las cuestiones relativas al llamado disciplinamiento del cuerpo, que también es analizado en la tercera parte de este libro. ¿Pueden entenderse en un mismo sentido los concursos a quien hace el mejor guiso con la marcialidad de los ejercicios militares hechos por Scout y filmados por Glucksmann, con la forma correcta de respirar como integrantes? La forma correcta de respirar como integrantes de un mismo dispositivo. Ahí yo creo que hay un desafío muy, muy interesante, porque digo, ¿cómo pensarlas como mismo dispositivo sin también no tener en cuenta la necesidad de reparar en las diferencias que esas prácticas suponían para quienes las actuaban en cada momento, a través de la puesta en práctica de habilidades y usos del cuerpo muy diferentes, ¿no? Ahí hay una cosa interesante, como dice Eduardo en su texto sobre el lugar del cuerpo en la filmografía peronista, mostrar las imágenes, las competencias deportivas, supone transmitir a sí mismo el discurso pedagógico dominante. Lo cierto es, como queda claro también ahí, es que esto no puede deducirse de una manera literal y transparente, ¿no? Sino a través de las múltiples opacidades, malentendidos, complejidades, grietas, que hacen eso posible sin que los propios actores vean en ello únicamente es un disciplinamiento del cuerpo. No están diciendo, mirá, te vamos a mostrar cómo se disciplina el cuerpo, ¿no? Entonces, la calidad de los noticiarios, según rastrea Eduardo, nos muestra que se podía disfrutar viendo bellas imágenes y recibir esa información acerca de las formas corporales privilegiadas a la vez. Por otro lado, también eso nos deja abiertas las intricadas formas en que ese material fílmico se recepcionaba por parte de cada uno de los espectadores, ¿no? Puede suponerse a partir de eso, por ejemplo, la lectura de la novela de Puig, ¿no? Cómo alguien puede leer de una manera tan diagonal esos mensajes. Es decir, si a cada uno de nosotros nos dijeran lo que no deja de ser una cosa cierta o al menos admisible, que acá no estamos haciendo otra cosa que reproducir un dispositivo de la consagración académica, y no viéramos en esta reunión también un producto de la necesidad de intercambiar ideas, no fallarle a una compañera, ver qué se está diciendo en el campo, pasar un rato agradable escuchando sobre temas que nos interesan, etcétera, etcétera, seguramente no habríamos concurrido aquí en nuestros diferentes roles, ¿no? Y ahí me parece que es interesante esa recepción de, bueno, específicamente
interesante cómo se pone esa necesidad en concreto, ¿no? En las imágenes concretas y en la forma de filmar. De la manera similar en que Rémy Ponton ha aludido a los clubes de socialidad franceses retratados por Agoulon. La distinción entre ocio y política no siempre resulta fácil de establecer, en la medida en que la discusión política puede ser parte de la definición de diversión común para los miembros de un círculo. De manera, dice Ponton, que un ligero desplazamiento de acento hará parecer como centro de propaganda político o lugar de descanso a un círculo que para la mayoría de sus miembros es probablemente las dos cosas a la vez, ¿no? Se va a hacer política y se va a jugar a las cartas, ¿no? Entonces me parece que esa idea de Ponton es interesante. Entonces, ¿por qué si nos negamos a ver una sola utilidad en nuestras propias prácticas, deberíamos negársela al resto de los actores, que también mediaban esa forma de disciplinamiento con múltiples acciones de escabullimiento físico e intelectual, ¿no? Sí, quiero decir, los scouts de una compañía sabían que era un plomazo levantarse a las 7 de la mañana en los campamentos con el toque de clarín del maestro scout Cuachi. Tanto sabían eso que inventaban una canción. Vamos pincharratas, que las 7 son y que viene Cuachi con su cinturón. Déjalo venir, mandalo al carajo, no deja dormir. Entonces, quizá consciente de ello, ¿no? Años atrás otro Master Scout, Gabriel Bonnel, anotaba en su diario de campamento en Quilmes de 1918, y es muy interesante ver ese diario de campamento, ¿no? Porque tomando los apuntes concretos de esa experiencia, podemos entender la experiencia fuera de su carácter meramente idealizado o meramente anatemizado, y analizar tanto las posibles interferencias entre la prescripción adulta y la voluntad infantil. Pero también las licencias que los adultos mismos otorgaban en la práctica, como por ejemplo Bonnel pone, dar el toque de diana a las 6:30 de la mañana, pero permitir la libertad de seguir descansando hasta la hora del desayuno. No llegamos a ver, porque las fuentes en historia son fragmentarias, qué significaba ese descansar, ¿no? Si era efectivamente levantarse y descansar o directamente seguir de largo, ¿no? Entonces, en una constante pendulación entre normatividad y experiencia que habitaba el escautismo, los dirigentes podían realizar exultantes llamados al patriotismo y la ciudadanía en los discursos, pero también sabían la importancia de concentrarse en los aspectos concretos que la práctica significaba para el joven explorador. El scout sabe que con su camisa blusa y 2 coligües arma una camilla, sabe que su ancho sombrero le defiende del sol, y es también almohada, que su pañuelo es abrigo al cuello o venda de una herida, sabe que con su palo salta un pozo y su una bandera tiende un puente. El chico, con el entusiasmo propio de su edad, espera ansioso el domingo o día de fiesta para correr a su legión, donde cariñosamente le esperan sus camaradas, en donde el maestro scout insensiblemente va plasmando en el niño hombre una nueva modalidad, ¿no? Y miren cómo esto está todo mezclado, digamos, ¿no? Cómo toma esas cosas, cómo piensan los mismos dirigentes que plasman al nuevo niño a partir de enseñarle que un palo es un palo. No sé, yo no soy scout, no entiendo esas cosas. Eso hacía que el escautismo ocupara un lugar paradojal, en el que la discursividad que decía, por ejemplo, decía el secretario Bracera Saedo, que entre otras cosas, además, para mostrar, fue uno de los pioneros del básquet, ¿no? Un uruguayo, ¿no? Y además filántropo escolar. Va a decir, la práctica scout es la tabla de salvación frente a hechos como la Semana Trágica, en que los niños escolares llegan a levantar barricadas, ¿no? Entonces, digamos, frente a esos discursos, o publicar el semanario oficial del escautismo en 1927, que, cito, la dirección scout no puede más que lamentar el antipatriotismo de algunos senadores y diputados que apoyaron una huelga, ya que dígase lo que se quiera, la huelga, aun cuando ejercida pacíficamente, es un daño que se infiere a la nación. ¿No? Como esos discursos conviven con niños que cantaban junto con canciones patrióticas, otras como poné la olla en el fuego con el agua hasta que hierva, luego al reloj le das la cuerda y a los 10 minutos ponés puerro, apio y zanahoria y la sal, no te olvides. Cuando pasó ese tiempo va la batata y la carne y a 20 minutos darle, después levantás la tapa para poner dentro de la olla repollo, zapallo y papa, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esos dos niveles de sentidos? Humberto Eco ha mostrado muy bien esto para el fascismo en el caso de la novela de la Reina Loana. En otra novela imperdible, el escritor gallego Fernández Flores, aparecen estos dilemas, pero del lado del Master Scout, ¿no? Allí es donde un excesivamente incentivado niño Scout, ¿no? Como que se toma muy en serio, se compromete tanto con la causa que somete a su tutor, un germanófilo que ve sobre todo en la práctica del escultismo una escuela de disciplina, a una serie de preguntas sobre la naturaleza a las cuales el pobre Master Scout no puede responder, o le lleva a su propia casa animales ensangrentados que al Master Scout le producen una terrible repulsión. Les voy a leer esos párrafos de la novela porque me parece que no tienen desperdicio. Está el Master Scout, que es Aristides Sobrido, y el niñito Scout, que es Tintín Ampudia. Don Aristides, dijo al fin, ¿es verdad que el azúcar se hace de la remolacha?
Sobrido se estremeció. Los asaltos del chiquillo a sus escasas reservas de cultura le amedrentaban. Las preguntas del ejemplar mozuelo se le parecían como un enjambre de insectos, de ávidas trompas que iban a chupar en su poco jugosa masa gris, la del Master Scout, ¿no? Y sentía por anticipado la secreta vergüenza de que no hallasen zumo aprovechable, ¿no? Que le iba a chupar, de no iba a encontrar nada. Y en el otro, Tintín Ampudia se había presentado en su casa, en la casa del Master Scout, con un gato moribundo, ¿no? Trae el gatito, al que unos bárbaros habían roto una pierna y saltado un ojo a garrotazos, ¿no? Otra que Darton, ¿no? Sobrido, ante aquella estremecedora desgracia, había bramado de asco e indignación. Pero cuando sus ojos se elevaron al cielo, no fue para pedir el castigo de los culpables que le habían hecho eso al gato, sino para preguntar desesperadamente hasta qué punto quería ponerse a prueba su paciencia con tanta intromisión de pájaros heridos, de perros sarnosos, de gatos reventados, ¿no? Entonces también es interesante, ¿no? Porque en la misma novela los niños prometen a su Master Scout, amar al jefe de Estado, respetar a la bandera, amparar a los animalitos y recoger todas las cáscaras de naranja que se encontrasen tiradas por las calles del pueblo para evitar resbalones. Entonces, toda esta supuesta mezcolanza no era otra cosa que lo Latour nos señalara en el libro que antes mencionábamos como las hibrideces entre moral, sensibilidad, política, ideología, sociabilidad. Cito a Latour: este dilema carecería de solución si la antropología no nos hubiese habituado desde hace tiempo a tratar sin crisis ni crítica el tejido sin costura de las naturalezas culturas. Hasta el más racionalista de los etnógrafos, una vez enviado a tierras distantes, es capaz de relacionar en una misma monografía los mitos, las etnociencias, la genealogía, las formas políticas, las técnicas, las religiones, las epopeyas, los ritos de los pueblos que estudia. Envíelo entre los arapeyo, entre los achuar, entre los coreanos y los chinos y obtendrá un relato de relación al cielo, los ancestros, la forma de las casas, los cultivos de ñames, mandioca o arroz, los ritos de iniciación, la forma de gobierno, las cosmologías. Ni un elemento, dice Latour, que no sea a la vez real, social y narrado. En ese sentido, los diversos trabajos de la tercera parte, de la parte sobre los intelectuales, nos muestran a partir del seguimiento de las múltiples instancias que motorizan a los intelectuales analizados, Lugones, Bunges y Rojas. Un poco vos ya al nombrarlo decías en el caso de, ¿no?, la arquitectura, ¿no? Incluso en el de Lugones, cuando piensa en la didáctica, ¿cómo llevar el 25 de mayo a todas las disciplinas? Bueno, tenemos la matemática. ¿Qué hacemos? 25 más 5 mayo más 1810, total, ¿no? Digamos, cómo usar las fechas patrias para sumar, lo cual era el colmo de la innovación de tratar de adaptarse a eso. Entonces, la multiplicidad puede ver uno, en ese sentido, el de Bunge también es muy esclarecedor sobre esa multiplicidad de estímulos que se le presentan a la hora de tomar posición en los debates en los que estos intelectuales se involucran. Lo que me parece es que se trata de establecer de manera crítica es lo que es visiblemente para los actores de lo que no lo es, de lo que puede situarse en otros ámbitos, lo estético, lo ético, lo moral y lo sensible. No para ratificar la operación que ellos hacen, para comprarles esas diferencias, sino para intentar rastrear la dinámica por la cual han llegado a dichas delimitaciones. ¿Cómo hicieron ese caminito? Que por otro lado, sus propias prácticas están tensando y desmintiendo constantemente, ¿no? Digamos, esa frontera discursiva de esferas separadas que sus propias prácticas no tiene problema en traspasar cuando es necesario, digamos, razones de fuerza mayor, ¿no? En ese sentido, me interesa por eso los scouts, porque son lo contrario de los antifascistas, que ponen la ideología como centro. Los scouts dicen: acá no hay política, en el scoutismo no hay política. Baden-Powell dice: lo que se trata es de modelar el recipiente, no de qué lleva adentro, ¿no? Digamos, lo cual después le causó también dolores de cabeza a ellos, porque estaban los scouts anti-apartheid de Sudáfrica que no respetaban una de las leyes, que era básicamente que los scouts eran iguales, y sin embargo obligan a los scouts negros a llevar una compañía por separado. Como los scouts socialistas anticolonialistas de la India, ¿no? Baden-Powell decía: bueno, tampoco quise decir que cualquier recipiente, ¿no?, podría decir Baden-Powell. Entonces, para el caso local lo mismo, digamos, no, este scoutismo que no tiene política, empiezo a citar. Ustedes al principio van a pensar que soy el Waze que les tira autopistas, pero no. Digamos, ¿quiénes eran los miembros? Perito Moreno, Richeri, De Lepiane, Agustín Justo, Palacio, Ceballos, también Berruti, Picarel, para mencionar algunos actores caros a la historia de la educación. Digamos, uno no puede dejar de pensar en política porque esta asociación la institucionaliza Irigoyen en el 17, en el 19 el 75% de la plata que le entra se la da la dama de la Liga Patriótica a través de donaciones que le da el Jockey Club, pero en el año 31 el jefe scout Severo Toranzo se levanta en armas contra el gobierno de facto de Uriburu y termina interviniendo el scoutismo, se interviene la Asociación Nacional de Scoutismo,
¿Por qué Toranzo se levanta en armas, ¿no? Entonces, miren si, digamos, la dificultad. A Toranzo lo recuperan 10 años después, cuando en la primavera orticista, digamos, de alguna manera lo amnistían, llega a organizar un día del Scout, que era su idea, y se muere también en el 41. Pero es interesante también lo que dice, ya voy terminando en breve, lo que dice Toranzo, porque dice: me alegra que se hayan dado cuenta que a mí no me movilizaban cuestiones políticas, sino el amor a la causa. Y eso está todo el tiempo, digamos, entremezclado en esas lógicas. Cada reunión directorial del escautismo era un menjunje de intereses. Imagínense, podían confluir 2 directores zoológicos como Holmberg y Onelli, directores del Arsenal de Guerra como Isidro Arroyo, pedagogos como Fitzsimon, autores teatrales que también eran pedagogos como Berruti, generales como Delepiane, Rosendo Fraga, Sartori, científicos como Perito Moreno o el médico Frank Soler, antiguos revolucionarios del 1890 como Santa Coloma, empresarios textiles pioneros del Basque como Brancera Saedo, capitanes de navío como el tío de Borges, fundadoras de la Cruz Roja como Guillermina Oliveira César. En todas esas discusiones, la devolución de una carpa y la distinción acerca del grado de laicidad del escautismo podían darse efectivamente sin solución de continuidad. Nuevamente se mezclaban en la discusión argumentos de toda índole para decidir sobre posturas que eran políticas, morales y estéticas, todo junto a la vez. No, las metáforas aquí, como ha podido ver muy bien Miriam, tienen un rol fundamental. Cuando intentando frenar los desfiles de las niñas y niñas scout en los autos, Berruti, que es el pedagogo, intenta poner fin a esta práctica que había desbordado tanto que las compañías de turismo les pedían scout para llevar a los turistas ingleses a que los llevaran a pasear a los turistas. El pedagogo tronará en medio de una sesión: los scouts no son floreros. La fuerza de esa metáfora indudablemente convenció a sus pares militares, al menos durante unos días, del directorio más afecto al exhibicionismo patriótico de la formación pedagógica, ¿no? Entonces, quería, 5 minutos más, dije que casi terminaba, pero si me permiten 5 minutos más. Pensar en lo que nos perdemos al intentar definir qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Y no ver esas dinámicas politizantes, estetizantes, moralizantes que se ponen en juego en cada anécdota, ¿no? De estas puntuales. Voy a intentar dar un ejemplo curioso a partir de esta. Ha sido una investigación relacionada al uso del pasado en la escuela fresquista, de manera tangencial ligada a la educación, que encontré en la revista de la Educación, también mencionada, en la cual la directora de la escuela Hurtado pensaba como forma de fortificar el amor a la patria, además de, previsiblemente para la época, desterrar el lunfardo, digamos, eso lo tenía claro, era necesario que los niños actuaran de próceres de manera que, cito, al encarnar los personajes más destacados, experimenten igualmente el patriotismo que los inflamó. Es decir, la misma proponía que para que los niñitos internalizaran el patriotismo, realmente las maestras buscaran en los alumnos durante su vida cotidiana qué rasgos de prócer tenían los niñitos, ¿no? Mirá, me parece que si pensamos que a cada prócer esa tradición historiográfica escolar le había asignado John Coracter también, que aparecía en los manuales, en las revistas, ¿no? Digamos, entonces, para ser más afectiva y quizá más efectiva también la enseñanza de la historia, podemos entender que se hablara en términos de la pasión demócrata de Moreno, la bondad apostólica de Belgrano, el militante amor libertario de San Martín, la fe indestructible de Rivadavia en la religión del pensamiento. Recordamos que esto está en la época de Fresco, por eso decía que Rivadavia tenía una fe, digamos, no, difícilmente, ¿no? pudiera pensarse en otros ámbitos. Y el genio institucionalista de Mitre. No, pienso que entre todas estas definiciones, incluso en la revista se les hacía imposible definir a Sarmiento, y ahí entraba en un problema. ¿Cómo definimos, no, a Sarmiento? De otra manera, más que a partir de su volatilidad de espíritu, ¿no? Entonces, por no decir calentón, digamos, Enzo decilo, ¿no? Lo que tiene Sarmiento es que calentón. Entonces, me imagino a la maestra eligiendo al niño más problemático de la clase y diciéndole, bueno, vos hacés de Sarmiento porque total, hacía lo que se le cantaba, ¿no? Entonces, según cómo se mire, esto podría mostrar hasta qué grado estaba metido el interés patriotizante, que hasta afectaba la forma de definir las sensibilidades infantiles, o podría ser visto como la demostración de la banalización de la idea de la patria en la escuela. Creo que ninguna de ambas interpretaciones nos sirven demasiado, porque ya conducen al lugar que previamente querían llegar, digamos. Lo interesante es el camino opaco, intrincado que deberán los diferentes actores involucrados, directores, maestra, alumnos, para hacer de cuenta que están cumpliendo de manera fiel ese traslado de la idea a la práctica. Lo inesperado que se produce en el medio, indudablemente nos hablará mucho más de las condiciones efectivas de lo posible a ser dicho y a ser hecho en un aula bonaerense de fines de los años 30. ¿De qué parcela de historiografía entonces nos habla esa anécdota? ¿De la canonización patria o de las formas de sensibilidad?
comprendemos que de ambas a la vez, y que en el periodo de entreguerras, donde como ha citado Prieto y Catarusa, la patria no solo viene en estridencias marciales, sino también a partir del bordoneo dulce de las guitarras, como decía García en esa época, y como lo planteaban los centros tradicionalistas, la marcialidad patria interpelaba la emocionalidad ciudadana y viceversa, porque pensemos que hasta en los actores esos mundos convivían, en los propios actores históricos. Qué más claro en ese sentido que el músico barcelonés Leopoldo Corretger, ¿no? Encargado de los festejos del centenario patrio, que tan interesantemente analiza Fatore en este libro, es el encargado en 1910 de hacer que un montón de niñitos canten el himno. Es el autor del himno a la bandera, ¿no? Yo te saludo, bandera. Y del himno a Sarmiento, además del himno a Rivadavia. Entonces, este Corretger que compuso el saludo a la bandera, el himno a Sarmiento, también compuso el tango muy automovible, casi en tono de ragtime, dedicado a caras y caretas en homenaje y con el título inspirado en la tira gráfica Don Viruta y Chicharrón. ¿No? Yo me imagino, ¿no? Está a punto de tocar en un acto patrio, se le mezclan las partituras y empieza ¿no? Entonces, además de un tango no carente de doble sentido, dedicado a la milicia, que se llama Apuntá para otro lado. De allí que podría haber un malentendido inicial al suponer que por estar formateados en la modalidad ideológica política, ciertos discursos de este tipo, propalados de algún escalón de autoridad, instauraban una realidad más modeladora, disciplinadora y poderosa que aquellos discursos que se emitían desde el asparo de la cotidianidad, las emociones o la sensibilidad. Muy perspicazmente Ignacio Frechtel nos previene en eso, ¿no? En relación al escolanoísmo, no suponer que porque son basados en la mención a las emocionalidades, necesariamente las pedagogías normalistas cubren esa cadena significante: normalismo, disciplinamiento, verbalismo, racionalismo, cientificismo, verticalismo, mientras que la escuela nueva se encadena con libertad, emotividad, intereses del niño, activismo, acercamiento docente. Pero me parece que eso es interesante hacerlo convivir con lo que dice Miriam en otra parte del capítulo, que es en la apuesta el escolanovismo, sí es intentar engarzar esos ambos discursos y hacerlos legítimos y operantes, ¿no? Digamos. Entonces, ahí también tenemos una tensión entre cómo hacemos intercalar esos dos niveles. ¿No? Tal vez no falte quien piense que esta identificación de la dulzura en el trato de los niños con la escuela renovada sea aquí traída de los cabellos, pero estamos tan convencidos de esa identidad que nos parece la misma evidencia, ¿no? Casi como símbolo de lo que es el escolanovismo es la dulzura hacia los niños. El error, creo, y ahora sí para terminar, sería subsumir una de las esferas a la otra, sin comprender lo que me parece revelador en cada momento, como es el juego de interacciones entre las múltiples referencias, la política, la ideológica, la emotiva, la sensible, la pedagógica, porque es precisamente ese juego lo que nos permite romper esas categorías como inmóviles y pensarlas como metáforas en movilidad. Y acá es el historiador más amante de disciplina el que habla, es solo a través del análisis concreto de las fuentes que funcionan, aunque dándonos señales fragmentarias, como una batidora de todos nuestros esquematismos, ¿no? Nosotros vamos ahí, viene la fuente y nos enfocamos, ¿no? Como la chica quería tirar a Hitler a la hinchada de Boca. Quiero decir, uno difícilmente podría decir que en un buñuelo de acelga lo único importante es la acelga y se define por la acelga. Porque sin el huevo, la harina, la sal, la leche mezcladas y fritas, otros ingredientes junto a la acelga, y además todo el proceso que lleva a hacerla, indudablemente no sería un buñuelo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tan linda conversación. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho este libro, que además tuvimos jornada de trabajo hoy. Este es un libro que compila pensamiento puesto en funcionamiento, todo lo que podemos en mucho tiempo. Hay mucho encuentro entre esos distintos capítulos, así que muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes se acercaron a acompañarnos hoy. Y bueno, los invitamos a leer el libro, claro está. Y nos seguimos encontrando. Muchas gracias.